Cuando uno comienza a programar, los únicos objetos que son invocables son las funciones. De hecho, esa es la definición de una función, algo invocable. Lo que sucede es que con el tiempo y con la sofisticación que lleva un lenguaje con tanta influencia en el mundo de la ingeniería del software, han salido otro tipo de objetos invocables, ¿ok? Entonces vamos a ver cuáles son esos tipos de objetos invocables y cómo se pueden utilizar. En primer lugar, es necesario introducir el concepto de una lambda, ¿ok? Una lambda es una función o un algo invocable, ¿sí? Una función que escribimos en línea, o sea, ahora vamos a ver un ejemplo. No es inline, ¿ok? No es eso, no. Es que la escribimos en línea y que tiene posibilidad de acceder a su ambiente. O sea, que si hay objetos que están al alcance porque están en el ámbito, ¿verdad? Sintáctico, donde está declarada la lambda, es posible acceder a esos objetos. Entonces es muy interesante el lambda porque podemos, sea copiar o por referencia, hacer uso de los valores y objetos que están alrededor del lambda y poder hacer expresiones con ellos de arbitraria complejidad. ¿Sí? Ok. Pero básicamente, entonces el lambda es como quien dice una función, quizá podemos decir sin nombre, aunque usualmente se les puede poner un nombre, ¿verdad? Pero por ahí anda la cosa. Ahora, antes de ver los otros tipos de objetos invocables que son más comunes, ¿verdad? Yo creo que el único nuevo, realmente nuevo, es el lambda, ¿verdad? Que previo a C++11 no existía en C++, entonces por eso lo introduje, ¿ok? Pero, pero vamos a ver, a la hora de nosotros invocar, ¿ok? Tener diferentes formas de invocar, es importante tener en cuenta si el tipo se puede pasar por valor o se puede pasar por referencia. Y resulta ser que los templates de C++ le permiten a uno crear justamente, dependiendo del tipo que sea, pasar los valores por valor o por referencia. Vamos a ver un ejemplo para que esto quede muy, muy claro. Digamos que tenemos una, una, una función, ¿ok? Que es, en realidad esto es un function object, ¿verdad? Es un hereda de binary function, ¿verdad? Los elementos de la función binaria son element y element, que es un type, que es un template, ¿verdad? Y retorna un bool, ¿ok? Entonces, este es un objeto invocable, ¿sí? Vamos a ver cómo definimos el operador de invocación. Este es el operador de invocación. En inglés es el function call operator, ¿verdad? En español podríamos decirle es el operador de invocación, ¿ok? Ok. Este operador es el operador de invocación. Ahora sí, vamos a
subrayar esto acá, muy importante. Vamos a ver por qué está definida este operador de esta forma. ¿Sí? Bueno, primero que nada, vemos que el operador es una función, una template function, una función de template. Y que recibe un parámetro u, que es que por default toma el valor, el tipo valor de element. ¿Okay? Si necesitamos poner un type name acá, porque lo que vamos a hacer acá es una definición condicional. O sea, la definición de este operador de invocación va a ser condicional o condicionada a que se dé o no se dé esta expresión de aquí, que sea verdadera o que sea falsa. ¿Ok? Esta expresión. Eso. Si esto que está aquí adentro es verdadero, entonces el type está definido, o sea, quiere decir, todo esto, toda esta expresión tiene buena forma y por lo tanto el type está definido y por lo tanto el puntero a type está definido y por lo tanto también podemos darle un valor default de null pointer. ¿Por qué? Porque en realidad este parámetro no queremos pasarle nada. O sea, la razón de ser de este parámetro es simplemente poder colocar el enable if. El enable if se coloca ahí. Y si la condición esta que está acá es verdadera, el enable if continúa. Si esta condición es falsa, entonces el operador, la función, completamente queda destruida. ¿Ok? O sea, no se genera esa función. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería entonces el punto acá? El punto es que si el tipo, ¿ok? El tipo U es fundamental, o sea, es decir, fundamental es si es primitivo, ¿ok? Si es un tipo como int, long, double, etcétera, ¿verdad? Si es fundamental, entonces lo podemos pasar por valor. Entonces, por eso es que tenemos aquí que el operador de invocación recibe dos parámetros de tipo U y los recibe por valor. Pero esto es únicamente en el caso en que U sea fundamental, sea un tipo fundamental o sea un tipo primitivo. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, el cuerpo de este operador va a ser sumamente sencillo. Simplemente retorna si R es menor que L. Esa es la esencia del operador, ¿verdad? ¿Okay? Y eso es lo que esperamos al derivar de binary function. En efecto, vamos a ver cómo está definida la estructura binary function, ¿verdad? Veamos que es una estructura, ¿verdad? No es una función. Acordémonos que en el mundo de los templates, de la metaprogramación, las metafunciones usualmente son estructuras. ¿Ok? Veamos la definición. Aquí tenemos la definición de binary function. ¿Ok? ¿Lo ven? O sea, es un template que recibe tres tipos. El argumento 1, el argumento 2 y el resultado. ¿Ok? Y entonces lo que esta binary function hace es únicamente tomar estos tres tipos y hacer typedef, o sea, definir el first argument type en base a arg1, el second argument type en base a arg2 y el result type en base a result, ¿verdad? Eso es todo lo que hace. Lo que estamos heredando es entonces
estamos heredando tres type defs, tres definiciones de tipos, ¿ok? Que pueden sernos útiles más abajo en la jerarquía. ¿Estamos? Bueno, ahora veamos otra opción. Esto sería otra opción. Es nuevamente el operador invocable, ¿sí? Pero esta vez, vean que estamos pasando los parámetros L y R, lo estamos pasando por referencia constante, ¿sí? Entonces, ¿cuándo queremos pasarlos por referencia? Bueno, muy sencillo. Es lo opuesto de este. Es justamente lo opuesto de este. Es cuando el tipo U no es fundamental. ¿Ven? Cuando no es fundamental, entonces el enable if está bien formado y entonces el operador invocable está definido. ¿Okay? Vean que en todo momento o se define el primer operador o se define el segundo, pero en ningún momento se van a definir los dos. Entonces no vamos a tener, pues en ese sentido no vamos a tener ningún problema. En todo caso, no tendríamos porque los parámetros son diferentes. Entonces se podría ver como una sobrecarga. Pero ni siquiera va a ser una sobrecarga porque o se da uno o se da el otro. ¿Ok? Y aquí igual el cuerpo es el mismo, ¿no? Es decir, realmente lo que necesitamos es comparar los dos parámetros. Aquí lo único interesante con todo esto es que para tipos primitivos o fundamentales es más eficiente pasarlos por valor y para tipos no fundamentales es más eficiente pasarlos por referencia. ¿Ok? Así que ahí está el asunto. Y esto es, o sea, nuevamente, fíjense cómo la programación usando templates nos permite código que es lo más eficiente posible y que es adaptable y que es condicionable a muchas circunstancias. O sea, el código se puede adaptar al tipo, a las características del tipo que se ha escogido, este U o este element, ¿verdad? Ahora, veamos ya, digamos, el caso de ordenamiento para ver en ejecución los diferentes objetos invocables. En este caso, definimos un vector de enteros, V, inicializado con estos números. ¿Ok? Y luego invocamos el algoritmo sort, pasándole el iterador del principio y el iterador del final del vector V, y le pasamos un objeto invocable, que es tomar la clase compare, especializarla por completo, dándole el tipo int, y con los corchetes generar un objeto. Entonces aquí estamos pasándole un objeto. No estamos pasándole una clase, es un objeto. ¿Ok? Y este objeto va a ser invocado, operador invocable va a ser invocado dentro de sort tantas veces como sea necesario para ir comparando los elementos. ¿Ok? Print V, ahí podemos ver cómo quedan los elementos ordenados, ¿verdad? Aquí tenemos otra opción. En lugar de usar un function object, que es este, ¿verdad? Que es una estructura. Un function object es una estructura que tiene definido el operador invocable. ¿Ok? Eso es un function object. Esto es. Eso es.
¿Ok? Ahora, si en lugar de usar un function object queremos usar un lambda, perfectamente podemos declarar el lambda aquí. Ven, como les había dicho, o sea, el lambda es una función que escribimos en línea, o sea, la escribimos ahí mismo. Ahí mismo ponemos los parámetros x y ahí mismo ponemos el contenido de la función, que es return x menor que y. Algo semejante a lo que tenemos aquí arriba, pero esto es como más claro, ¿eh? O sea, para ver qué hace este sort, tenemos que ir y buscar la clase compare, buscar el operador invocable y ver qué es lo que hace. Mientras que usando lambda, lo podemos ver en esta misma línea. ¿Ok? Vean que aquí el lambda no... Aquí es donde uno declara si va a utilizar y cómo va a utilizar objetos que están en su vecindario, ¿verdad? Bueno, en este caso el único objeto que está en su vecindario es v, el vector, ¿verdad? Pero bueno, podríamos tener alguna variable declarada aquí, algún objeto declarado, y entonces ese objeto podría ser utilizado dentro del cuerpo del lambda. En este caso, los corchetes cuadrados están vacíos, por lo tanto significa que no vamos a estar usando ningún objeto del vecindario del lambda. Y aquí cuando imprimimos, entonces, bueno, igualmente se va a ver el vector ordenado. ¿Ok? Aquí es construir un vector de tipo string. ¿Ok? Y hacemos primero el compare string, usando el compare string, ¿sí? Hacemos el compare string. ¿Cuál de estos dos operadores invocables se va a invocar en el caso de este sort? Bueno, obviamente, string no es fundamental. String no es un tipo fundamental. Entonces, se va a invocar a través de referencia. ¿Ok? Aquí podría uno decir, bueno, ¿y si lo hiciéramos por lambda? Bueno, voy a agregar eso. Vean qué fácil podemos agregar el lambda. Pero ven que el lambda tiene un formato diferente a este otro lambda. Porque en este caso, como string no es fundamental, entonces es más eficiente pasar el string por referencia, mientras que en caso entero es más eficiente pasarlo por valor. ¿Ven? Pero entonces, en el lambda tenemos que acordarnos de esto. ¿Ok? Mientras que en el caso del function object compare, eso ya está programado una sola vez. Aquí está. ¿Ok? Ahora, cuando vamos a invocar, es importante hacer lo que se conoce como el perfect forwarding. O sea, si yo voy a invocar, entonces yo quiero asegurarme de que el objeto funtor, bueno, el funtor es un término genérico para hablar de lambda, de function object o algunos otros objetos invocables, ¿ok? Entonces, tanto el objeto invocable como los argumentos que van asociados a ese objeto invocable tienen que estar forwardeados. ¿Forwardeados para qué? Forwardeados para que preserven sus atributos. O sea que si uno de estos argumentos estaba pasando por referencia, entonces que quede por referencia. Estaba pasando por referencia tipo R, entonces que quede pasándose por referencia tipo R. Es importante porque si un argumento originalmente se pasó
como un R value, ¿verdad? Una referencia tipo R. Entonces, lo que estamos diciéndole al código es, si puede, utilice el constructor move o el constructor o el operador move, ¿ok? No el de copia, sino el de movimiento. Entonces, si queremos realmente que el forwarding funcione como si estuviéramos nosotros ejecutándolo directamente, no vía esta función, entonces es necesario hacer el forward de todo, tanto del funtor como de los argumentos. ¿Ok? Y aquí la sintaxis es muy simple, en realidad. No tenemos que complicarnos la vida. Vean esta sintaxis, es muy fácil. O sea, vean, vamos a... ¿Ok? No, perdón. Vean, la sintaxis es así. Hacemos el forward de args. Ahora, args es un paquete de tipos, ¿ok? Y luego hacemos paréntesis args, que es un paquete de valores correspondiente a estos tipos. Y luego ponemos los 3 puntos suspensivos, el elipsis, que hace que esto se repita para cada uno de los argumentos. ¿Ven? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a usar los lambdas? Por ejemplo, vamos a definir algunos lambdas. Aquí estamos definiendo un lambda, es anónimo el lambda, ¿ok? Y el lambda lo vamos a pasar al call. Vamos a invocar la función call y le vamos a pasar el lambda, ¿ok? En este caso, si vemos el lambda aquí, no tiene parámetros, ¿ok? En este otro caso, sí tiene un parámetro, es un entero, ¿ok? Entonces, este entero se va a pasar aquí, en args. Y en este último caso, no tenemos un parámetro, pero sí vamos a utilizar este i que está aquí afuera, pero lo vamos a utilizar en forma por valor y no por referencia. O sea que si nosotros aquí cambiáramos el valor de i, sería una copia. No vamos a afectar el de afuera. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí digamos, o sea, lo importante acá es que si nosotros tenemos algo que es invocable, en este caso son lambdas, pero podrían ser otros objetos invocables, vamos a, si vamos a ejecutar ese objeto, entonces es muy importante recibir tanto el funtor, o sea, el objeto invocable, como un funtor ampersand, como los argumentos también en tipo arguments ampersand. Esto es súper importante. Y luego hacer el forward tanto del funtor como de los argumentos. Vamos a ver unos ejemplos aquí. ¿Okay? Digamos, vamos a poner ejemplos de objetos invocables. Bueno, ahí tenemos el primero. Es una función, como decíamos al principio de este segmento. Sí, eso es lo primero que aprendimos en computación, ¿verdad? Si queremos hacer algún código y queremos invocarlo, ejecutarlo, pues lo metemos en una función y lo invocamos. Luego, en C++11 tenemos el lambda. Aquí le estamos poniendo un nombre al lambda y estamos declarando el tipo siendo auto. Este tipo auto aquí es sumamente necesario. Porque los tipos de los lambdas, ¿ok?, son solo conocidos por el compilador. Entonces nosotros no tenemos forma de decir cuál es el tipo de lambda aquí. ¿Ok? Eso es como deducido, es deducido del contexto.
¿sí? Entonces ahí tenemos otro objeto invocable que es un lambda. Luego declaramos una clase y declaramos un operador invocable, por lo tanto hacemos que la clase C sea, sus objetos sean objetos invocables. ¿Ok? Y, digamos, finalmente, el último ejemplo, el último objeto invocable sería cuando tenemos una función, método, un método de una clase, que también es invocable. Lo que pasa es que para poder invocar esta función miembro, tenemos que pasarle el objeto, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos, como no es una función estática, nosotros no podemos ejecutar esto si no tenemos un objeto de la clase C. ¿Lo ven? Entonces, ahí tenemos, en esencia, los 4 tipos de objetos invocables. Y, digamos, una forma de invocarlos sería, digamos, crear el objeto C. ¿Okay? Podemos crear un putero inteligente, ¿okay? y almacenarlo en SP. Y entonces aquí comenzamos a invocar. Aquí utilizando la función bind que está en std. La función bind lo que hace es, básicamente, es como parecido a la función call que vimos antes. Se le pasa al funtor y se le pasan los argumentos, que pueden ser n, ¿verdad? Es un variadic template. Y luego que se le pasa todo eso, se pone, se hace la llamada, se hace la invocación. ¿Ok? Entonces así es como se invoca una función mediante bind, ¿verdad? Aquí sería cómo se invoca un lambda. Vean qué interesante, o sea, a pesar de que una función es diferente sintácticamente a un lambda, el hecho de que los dos son objetos invocables nos permite colocarlos como primer parámetro de la función bind. Aquí le pasamos un objeto, ¿sí? Un objeto de la clase C, ajá, y le pasamos estos dos enteros y hacemos la llamada. ¿Esto qué es lo que se va a ejecutar? Pues va a ejecutar el operador invocable de la clase C. Veamos para atrás. Este operador. Este es el operador que se va a invocar. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede con la función miembro de C? Entonces, para poder invocar un método de la clase C, tenemos que mandarle la dirección de esa función, tenemos que pasarle un objeto de la clase C, que es este objeto de acá, y los argumentos. ¿Ok? Entonces aquí, al invocar, vamos a estar invocando ¿qué? memfunc. ¿Ok? Y bueno, estas son llamadas sincrónicas, y si quisiéramos hacer llamadas asincrónicas, todo es igual, excepto que no se pone el operador de invocación, pero aquí se hacen llamadas asincrónicas. Simplemente, digamos, otro hilo lo agarra y ejecuta esa función. Es educativo ver cómo sería la llamada sin utilizar bind y sin utilizar async. O sea, la llamada, digámoslo así, nativa, ¿verdad? Sería mucho más simple, ¿verdad? Tanto la función, el lambda, el operador de invocación y la invocación de un método.
Pero entonces alguien podría decir, entonces, ¿para qué queremos esto? ¿Para qué queremos los binds, por ejemplo? Tal vez el async sí está claro por qué lo queremos. Sin el async no podemos hacer, no, o sea, no lo podemos hacer con esto aquí a la derecha. Pero el bind, alguien podría decir, entonces, ¿para qué? Entonces vamos a crear un caso que justifica la existencia del bind. Supongamos que tenemos una función así, ¿ok? Recibe 5 enteros, uno de ellos por referencia constante, ¿ok? Y otra función que recibe un entero y lo retorna simplemente. Ahora, para usar bind, es recomendable poner este using directive, using namespace, placeholders. Es para estos objetos underscore 1, underscore 2, etc. Entonces, vamos a crear una variable entera. Vamos a advertir, ¿verdad?, que estos underscore 1 y underscore 2 son placeholders, o sea, son para uso futuro, parámetros que se van a pasar luego a F1. F1 va a ser entonces el resultado de la función, de aplicar la función bind al objeto invocable f, este que está aquí arriba, y le vamos a pasar el segundo parámetro, luego el primer parámetro, luego 42, luego una referencia constante a n, porque esto es para que calce con esto de acá, ¿verdad? El cuarto elemento tiene que ser una referencia constante a un entero, y finalmente n va a recibirse como el quinto entero. Aquí modificamos n, entonces sabemos que se va a, cuando se invoque a través de F1, sabemos que entonces n va a ser 10, porque esta es una referencia a n. Entonces, digamos, si invocamos F1, pasándole un 1, un 2 y un 1001, entonces el 1 se une al underscore 1, o sea, el primer elemento, el primer parámetro es este de aquí. El segundo parámetro es este de aquí, ¿okay? Y este tercer parámetro simplemente no se usa, ¿okay? Y el resultado es como si hubiéramos invocado F2142N7, que vemos que es esto de acá, ¿verdad? O sea, F2, el 2 va aquí, el 1 va acá, el 42, luego el valor de n, y luego n por valor, que es 7, que es este 7 de acá. ¿Okay? También podemos tener una expresión más compleja. Creamos aquí F2, que se hace el bind con la función f, se le pasa el tercer parámetro de F2, luego se hace otro bind aquí interno, que se une la función g con el parámetro número 3, luego se le pasa otra vez el parámetro número 3, y luego se le pasan los números 4 y 5. Si nosotros ahora invocamos F2 pasándole 10, 11 y 12, entonces vemos que el 10 y el 11 se descartan, porque en F2 no hay ninguna mención de ellos. El 12
toma el lugar de underscore 3 y underscore 3 y underscore 3. Entonces f se comporta como f como 12, 12, 12 y 4, 5. Entonces, como vemos, bind es una auxiliar que nos permite crear funciones a partir de otras funciones. Entonces puede ser muy útil. Podemos cambiarle la interfaz a una función usando bind.